Hola chicos, volvemos al examen de química de este año, ¿de acuerdo? En Andalucía. Ya hemos visto el bloque A, la formulación, y pasamos al bloque B. El bloque B plantea 6 cuestiones, del B1 al B6, de los que solamente tendréis que hacer 3. Por lo que estoy viendo, cada cuestión vale de las 3, en total el bloque vale 4 puntos, podéis obtener 4 puntos y medio, y por cada uno de los ejercicios es 1 punto y medio. Tiene 3 apartados, es decir, cada apartado es medio punto. Bueno, vamos directamente al ejercicio B1. Nos dan lo siguiente: me dan 2 iones, el ion F de fluoruro y el anión oxígeno con 2 cargas negativas, y es una cuestión que plantea que justifique la veracidad o falsedad de una serie de afirmaciones. En principio, la afirmación A me dice que si los dos tienen el mismo número de protones. Bueno, ya sabéis que el flúor tiene de número atómico 9, y el oxígeno tiene de número atómico 8, ¿de acuerdo? No es necesario ni hacer la configuración electrónica. Este se encuentra, fijaros que esto sería 1s2, 2s2, 2p5, 9 electrones, y 1s2, 2s2, 2p4, que sería para el oxígeno. El número de protones bien determinado, es el número atómico, determina el elemento en cuestión, es decir, todos los átomos de elementos que tienen el mismo número de protones es el mismo elemento. En este caso tenemos dos elementos diferentes, evidentemente. El oxígeno con Z9, con Z8, y el flúor con Z9, por lo tanto es falso. ¿De acuerdo? El número de protones determina el elemento en cuestión. Entonces, todos los átomos del mismo elemento tienen igual Z. Y ahí tenemos Z igual a 9, que es distinto a Z igual a 8, evidentemente. Se trata de elementos diferentes. Entonces, eso es falso. No tienen el mismo número de protones. Los iones negativos lo que hacen es, los iones capturan o pierden electrones. En este caso están capturando electrones, ¿de acuerdo? En el B, me están pidiendo, dice, los dos tienen la misma configuración electrónica. Bueno, el ion flúor igual configuración electrónica. En este caso, el ion fluoruro, el Z no cambia porque es el número de protones que tiene en el núcleo. Lo que ha hecho es capturar un electrón más. Entonces tiene una configuración 1s2, 2s2, 2p6. Y el anión oxígeno captura con 2 cargas negativas, si lo queréis poner con 2 menos, así tal y como lo están poniendo, pues captura 2 electrones, es decir, pasa de 4 al 6, efectivamente, 2s2, 2p6, con lo cual esto es verdadero. Son iones que se llaman isoelectrónicos, ¿de acuerdo? Ningún problema. Y el último nos preguntan, en la última cuestión, ¿dónde estoy? C, bueno, lo puedo hacer aquí, o voy a borrar esta pizarra que la tenía. En el C nos dice que si son isótopos entre sí. Pues casi lo hemos contestado anterior. Esto es falso. ¿Por qué? Porque los isótopos son átomos del mismo elemento, por lo tanto tienen el mismo número atómico y diferentes números de neutrones, lo que varía. Los electrones no entran en juego, pero es que estos dos, hemos dicho anteriormente que el flúor tiene Z igual a 9
y que el oxígeno tiene Z igual a 8, con lo cual son elementos diferentes, no pueden ser isótopos. ¿De acuerdo? Bien, pues este sería el primer ejercicio del bloque B1, como veis, bastante fácil. Corto y paso por pizarra y pasamos al B2, ¿de acuerdo? Hola de nuevo. Seguimos con el bloque B del examen de química, con el ejercicio B2, ¿de acuerdo? En el ejercicio B2 me dan una reacción química, un equilibrio entre gases, monóxido de carbono más 2 de hidrógeno, que nos da el metanol gaseoso. Nos ponen la reacción y nos dicen que la variación de entalpía es menor que 0, ¿de acuerdo? Entonces, con ese dato ahora me dicen que explique cómo afectará el rendimiento de la reacción una serie de cambios de factores. El primero me dicen el aumento de temperatura. Recordemos el principio de Le Chatelier, que nos dice que cuando tenemos un equilibrio químico, una reacción, y es alterado alguno de los factores externos, como puede ser la presión, la temperatura, la concentración, el volumen, etc., el equilibrio se va a desplazar siempre oponiéndose a ese cambio que estoy provocando, ¿de acuerdo? Entonces, exponemos ese principio de Le Chatelier en nuestro examen y a partir de ahí analizamos los diferentes factores que están alterando ese equilibrio. El principio nos dice un aumento de la temperatura. La temperatura es el único factor que cambia la constante de equilibrio, ¿de acuerdo? La constante de equilibrio siempre que la calculamos a una temperatura determinada. Entonces recordamos que al darme la reacción química, decirme que la variación de entalpía es menor que 0, me están diciendo que en sentido directo la reacción es exotérmica. Y en sentido inverso, la reacción, por tanto, sería endotérmica. Al aumentar la temperatura, lo que estamos haciendo es añadir calor. Entonces, la reacción tiene que enfriarse. ¿Cómo? Desplazándose el equilibrio en el sentido de consumir ese calor, es decir, en el sentido endotérmico. Por lo tanto, al subir la temperatura, la reacción, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda para consumir ese calor que le estamos, ¿de acuerdo?, añadiendo. ¿Bien? Ese es el primero. Luego, B. Retiramos del reactor donde se está produciendo esta reacción, vamos retirando progresivamente el metanol que se está produciendo. Entonces, si yo recordar que, simplemente aunque sea teórico, la constante de equilibrio de esta reacción sería las concentraciones de metanol en el equilibrio partido el producto de las concentraciones de CO por hidrógeno al cuadrado también en el equilibrio. ¿Qué ocurre? Si nosotros retiramos el metanol que se está produciendo, esto va disminuyendo, la constante tiene que permanecer. ¿Hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Pues va a seguir reaccionando el monóxido con el hidrógeno para producir más metanol. Es decir, el equilibrio se me va a desplazar hacia la derecha. ¿De acuerdo? Oponiéndose a esa modificación que estoy produciendo. ¿Bien? Venga, vamos ya al último, al apartado C, que nos dice que aumenta la presión del sistema, bueno, a temperatura constante. Vamos, siempre. ¿Qué ocurre cuando aumenta la presión? Fijaros que tengo en la parte en rojo, aquí tenemos 3 moles gaseosos y aquí tengo 1 mol solamente. Entonces, al aumentar la presión, se va a desplazar el equilibrio hacia donde tengo menos número de moléculas, ¿de acuerdo? Para ir disminuyendo esa presión. Entonces, ¿dónde tenemos menos número de moléculas o moles, porque son proporcionales? Pues en la parte derecha, es decir, el equilibrio también se va a desplazar, en este caso, hacia la derecha, produciendo más metanol, ¿de acuerdo? Bueno, pues
ya tenemos los 3 apartados del ejercicio B2. Vuelvo a borrar y seguimos con el ejercicio B3. Venga, un momentillo. Hola chicos, continuamos con el ejercicio del B3, del bloque B de Química de acuerdo de selectividad. Este ejercicio, hemos dicho, viene entre apartados, vale 1,5 puntos y medio punto por apartado. Entonces, en este tercer ejercicio del bloque, nos dan los siguientes datos. Dice, dado 3 elementos, A, B y C, bueno, yo me he permitido hacer aquí una tablita, nos dan la configuración electrónica de ese elemento, y me piden si existe la molécula, si es posible, B2 y C2. Bueno, lo primero que hemos hecho es, con esta configuración, vamos a coger la capa de valencia y ver a qué periodo y grupo pertenece cada uno. Entonces, el elemento A, nos fijamos en esa capa de valencia de cada uno y tendremos, por una parte, el elemento A está en el segundo periodo, como se refiere al nivel P2, tiene los 2 del S, salta los 10 del D, 12 y 2, 14. Evidentemente, este elemento es el carbono. Si lo veis en la tabla periódica, es el carbono. El elemento B está en el tercer periodo y está en el primer grupo, S1. ¿De acuerdo? Con lo cual, el elemento del que se trata es hidrógeno, litio, sodio. ¿De acuerdo? Si no sabemos la tabla. Y el último elemento se encuentra también en el tercer periodo. ¿De acuerdo? Y fijaros que tiene 2 de los S más 10, 12, 12 y 5, 17. Se trata de un elemento halógeno, del grupo del halógeno. En este caso sería como es el cloro. ¿De acuerdo? Bien, ahora, sabiendo ya todo esto, podemos decir que en el caso primero, el B2 no es posible. ¿Por qué? Porque se trata del sodio, ¿de acuerdo? Es un elemento, es un metal, sodio, si no queréis ponerlo, no es necesario, pero sabéis, el grupo de periodos es un metal alcalino. Y como tal, ya sabéis que los metales alcalinos no forman moléculas, no se asocian con otra molécula, con otro elemento para formar una molécula. Forman estructuras metálicas. Por lo tanto, este no es posible. Sin embargo, el elemento C2, el C2 sería la molécula, si os dais cuenta, de cloro. ¿Es posible? Sí, es posible. Se trata de un elemento no metálico, ¿de acuerdo?, que mediante enlace covalente comparte electrones con otro cloro, ¿de acuerdo?, siguiendo la regla de los tetos. Formaría una molécula como esta en la configuración o en la estructura de Lewis. Por lo tanto, este segundo sí es posible. De hecho, en la naturaleza nos la encontramos en forma diatómica. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la primera, el apartado A, ya lo tenemos. Vamos a pasar al apartado B. A ver lo que nos pregunta. Y se justifique el tipo de enlace que se dará entre los elementos B y C. El elemento B hemos dicho que es el sodio y el C es el cloro. Evidentemente, estamos hablando de un metal alcalino más un no metal, con una gran diferencia de electronegatividad. ¿Qué tipo de enlace se va a formar? Pues se va a formar un enlace iónico. ¿En qué consiste el enlace iónico? Pues simplemente en que el no metal es capaz de atraer tanto hacia sí el electrón, el último electrón de la última capa del metal, que se lo extrae, conformándose dos iones,
¿de acuerdo?, de signo contrario, que se van a unir por fuerza electrostática. Si lo que es un metal, ¿de acuerdo?, tendríamos el sodio más, que se uniría a los iones cloruro, ¿de acuerdo?, que nos daría el cloruro de sodio, ya lo sabemos, es una sal, ¿de acuerdo?, y es un compuesto iónico. Entonces, pasamos ya directamente al último apartado. Voy a ponerlo aquí. El apartado C. Razón el compuesto que se formará con A y con C. A hemos dicho que era el carbono y C hemos dicho que es el cloro. Son dos elementos no metálicos. Por lo tanto, el enlace predominante va a ser el enlace covalente. ¿Qué compuesto se va a formar? Pues el tetracloruro de carbono. Fijaros que, en general, la mayoría de los compuestos siguen la regla del octeto, es decir, comparten electrones para rodearse de 8 electrones, su última capa, que es digamos, la configuración más estable, configuración de los gases nobles. Entonces, el carbono que tiene, fijaros, 4 electrones en su última capa, ¿de acuerdo? La capa 2, entonces tendría lo que haría es compartir con los cloros, ¿de acuerdo?, cuya configuración, estructura Lewis, sería de ese tipo. Entonces, ese sería, digamos, el compuesto que se va a formar, es decir, el tetracloruro de carbono. Ahora, vamos a analizar el tetracloruro de carbono. Me pregunta que si sería polar. Para saber si es polar tendríamos que ver la geometría de esta molécula. Si nos atenemos a la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia no compartidos, vemos que el carbono comparte los 4, no tiene pares no compartidos, sino que todas las zonas de alta densidad electrónica están compartidas. Tendría una estructura del tipo AX3, AX4, perdón. ¿Qué forma tienen esas estructuras cuando no tienen pares no compartidos? Pues sería como un tetraedro, para que sea una especie de tetraedro, donde se situaría el carbono en el centro y en los vértices tendríamos los 4 cloros. ¿De acuerdo? Esa estructura, evidentemente, es mucho más electronegativo el cloro que el carbono. Es decir, los enlaces individuales van a ser polares. ¿De acuerdo? Fijaros que atrae, va a ir de más a menos. Vamos a tener aquí un delta. Este sería delta menos y un delta más. Se van a formar dipolos, vamos a tener dipolos de más a menos, que va en ese sentido. Pero, dada la geometría y de este compuesto, se van a cancelar. El momento dipolar total del compuesto va a ser nulo, ¿de acuerdo? Por tanto, el compuesto es apolar. ¿De acuerdo? Enlaces polares, pero por la geometría, ¿de acuerdo?, y la simetría de la molécula, la geometría de la molécula, se van a anular esos dipolos, quedando la molécula apolar. Pues muy bien, pues este sería, ya no me pregunta nada más, este sería el ejercicio, ¿de acuerdo?, B3. Pues en unos momentos pasamos al B4. Venga, hasta ahora. Hola de nuevo. Seguimos con el bloque B, pero ahora pasamos a la cuestión B4, ¿de acuerdo? En la cuestión B4 nos dice que contestemos razonadamente a las cuestiones acerca de 2 elementos. El elemento A, cuyo número atómico es 19, y el elemento B, cuyo número atómico es 34. Me preguntan primero, la cuestión es que a qué grupo y periodo pertenece. Es evidente que tenemos que realizar su configuración electrónica, ¿de acuerdo? El elemento A, Z, el número atómico es el número de protones de un núcleo, que en caso de estar ese átomo neutro, coincide con el número de electrones. Por lo tanto, Z19 sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3, tenemos 6, 4, 10, 3p, me queda 6, a ver, 6, 4, 10, 6, 8, 4,
S1. Esa sería la configuración electrónica de este elemento, ¿de acuerdo? Fijaros que, bueno, lo que vamos a hacer, este se encuentra en el periodo 4, grupo 1, ¿de acuerdo? S1. Bueno, si queréis, podéis decir el elemento que es. Como está en el periodo 4, hidrógeno, litio, sodio, potasio. Se trata del potasio, ¿de acuerdo? El elemento B, de número atómico igual a 34, tendría una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, y ya llevo por aquí 3 de 10, y tengo 6, 4, 10, 6, 4, 10, 20, 30, lo cual me queda 4p4, ¿de acuerdo? Entonces, nos quedamos aquí, como aquí observamos, su última capa, la capa de valencia, y aquí lo mismo. ¿En qué periodo se encuentra este elemento? El periodo, también en el periodo número 4. Y el grupo, que vendrá marcado por 2, más los 10, 12 y 4, 16. Si contáis en el grupo del oxígeno, pues tendríamos el selenio, ¿de acuerdo? Porque está en el 4, oxígeno, azufre, selenio. Ese sería el elemento B. Bueno, con esto quedaría dada la respuesta al apartado A. Vamos a ver el apartado B, que nos pregunta qué elemento tiene el menor, ¿de acuerdo? Radio, menor, radioatómico. Vale, bien. Bueno, lo primero que deberíamos de definir es qué es el radioatómico, ¿de acuerdo? Hay varias definiciones por ahí. Una es de la distancia que hay desde el centro del núcleo a su electrón más externo en el estado fundamental, ¿de acuerdo? Ese átomo. Esa podría valer. Otra tendríamos o bien el radio covalente o el radio iónico. Bueno, recordad que el radio covalente sería la semidistancia que hay entre dos átomos unidos por el enlace covalente del mismo elemento, ¿de acuerdo? Y eso me daría el radio covalente. Y el radio iónico, como sabéis que es un sólido, es lo mismo, la semidistancia entre dos núcleos de dos átomos que son vecinos, ¿de acuerdo?, en esa estructura metálica, esa estructura cristalina. Cualquiera de las definiciones me vale. Y ahora, tenemos que ver cómo varía el radio atómico en los elementos de un periodo y en los elementos de un grupo. Si cogemos los elementos de un grupo, que sabéis son las columnas, ¿qué ocurre a medida que aumenta el número atómico? Es decir, desde arriba para abajo. ¿Qué ocurre cuando aumenta? Pues que estamos añadiendo nuevas capas electrónicas, estamos llenando capas electrónicas. Cada capa electrónica está más separada del núcleo, por lo tanto está creciendo el tamaño de ese átomo. Aparte, ya sabéis que luego los electrones de las capas intermedias producen lo que se llama el efecto de apantallamiento, es decir, repelen un poco los electrones exteriores que hay intermedios. Es decir, que cuando en un grupo el radio atómico aumenta a medida que aumenta el número atómico, por lo que hemos dicho. Más capas electrónicas estamos viendo. ¿Y qué ocurre en un periodo? En un periodo estamos llenando los electrones en la misma capa, ¿de acuerdo? Todos están con el mismo N, el mismo cuántico principal. Y va aumentando también la carga
atómica, la carga del núcleo. Entonces, ¿qué ocurre? Que las fuerzas electrostáticas van aumentando. ¿Y qué ocurre, por tanto? Que se va haciendo más pequeño, ¿de acuerdo? Aumenta la carga nuclear efectiva y, por lo tanto, el radio va disminuyendo. Es decir, el radio disminuye a medida que aumenta el número atómico, es decir, de la izquierda hacia la derecha, que es como aumenta el número atómico. Bien, pues sí, todo eso tenemos que explicarlo evidentemente en el examen. Dicho eso, lo que vamos a observar, ¿dónde se encuentra? Fijaros que ambos se encuentran en el mismo periodo. Pues ¿cuál tendrá menor radio atómico? El que tenga mayor número atómico. ¿Quién tiene mayor número atómico? El elemento B. Es decir, sigo por aquí, el radio del elemento B es menor que el radio atómico del elemento A. Por lo que es lo mismo, el radio, como sabemos que el elemento del selenio es menor que el radio atómico del potasio. ¿De acuerdo? Ya hemos dicho el porqué. Y vamos a la última, al último apartado C, en el cual nos dice que qué elemento tiene mayor energía de ionización. ¿De acuerdo? Mayor energía de ionización. Bueno, lo mismo que antes. Definimos lo que es la energía de ionización. Sabéis que es la energía que hay que suministrarle a un elemento, al átomo de un elemento, en su estado fundamental y gaseoso para extraer el electrón, ¿de acuerdo? Estamos con la primera, el electrón más externo. Recordad que la energía de ionización, conforme voy extrayendo electrones, cada vez es mayor. Si necesita más energía, porque los electrones que quedan son más fuertemente atraídos por el núcleo, la carga nuclear, que sigue siendo la misma. Entonces, una vez definido lo que es la energía de ionización, vamos a definir cómo varía esa energía de ionización a lo largo de los elementos de un grupo y de un periodo. Entonces, si cojo primero los elementos de un grupo, ya hemos explicado, está un poco relacionado con el radio, que a medida que descendemos en un grupo, es decir, a medida que aumenta su número atómico, se van llenando capas electrónicas, cada vez más separadas del núcleo y más débilmente ligadas a ese núcleo. Además, como he comentado, aparecen los efectos de apantallamiento, es decir, los electrones de las capas intermedias repelen, ya sabéis que las cargas de igual signo se repelen a los electrones exteriores, con lo cual es más fácil extraer esos electrones. Cuanto más débilmente ligados tenga el núcleo, más fácil de extraer. Entonces, ¿qué ocurre en los elementos? ¿Cómo varía la energía de ionización? Pues la energía de ionización disminuye al aumentar el número atómico, es decir, hacia abajo. ¿De acuerdo? Sin embargo, en un periodo, también hemos dicho anteriormente con el radio atómico, que se está llenando electrones en la misma capa y está aumentando la carga nuclear efectiva. El número de protones va aumentando. La atracción sobre los electrones de esa capa cada vez es más intensa. Recordad que simplemente la fuerza con que se atraen es igual a una constante K por el producto de las cargas. Entonces, la carga de Z y carga electrónica partido la distancia que los separa al cuadrado. Digamos que esa es la ley de Coulomb en una forma simplificada, ¿no? Es decir, más carga directamente proporcional a las cargas. Cuanto más carga, evidentemente, más fuertemente se atraen. Como están más fuertemente ligados, eso es, cuanto más Z están más fuertamente ligados al núcleo, más energía deberemos aportar para poder extraer esos electrones más externos, ese electrón más externo. Es decir, la energía de ionización aumenta al aumentar Z, es decir, aumenta hacia la derecha. Bueno, pues como ya sabemos cómo varía esa energía y hemos explicado por qué varía la energía de ionización de esa manera en los elementos de un grupo y un periodo, pues lo único que tenemos que analizar es de qué elemento se trata. Hemos dicho que está en el mismo periodo, con lo cual es muy fácil. Cuanto mayor es Z, hemos dicho, mayor energía de ionización.
ionización. Entonces, ¿cuál es el que tiene mayor energía de ionización? Pues la energía de ionización del selenio, es decir, de B, es mayor que la energía de ionización del elemento A, que es el potasio. Si queréis, lo podéis poner como sabéis, lo habéis puesto bien. Selenio es mayor que la energía de ionización del potasio. Y con esto, pues termino también el B4. Bueno, pues en breve paso al B5. Apago y sigo. Bueno, chicos, seguimos y pasamos a la cuestión B5. Estamos terminando ya el bloque B, ¿de acuerdo? Esos 4 puntos y medio que nos dan por 3 de las 6 cuestiones que nos plantean. Punto y medio por cuestión, recordarlo. Entonces, en este ejercicio B5 me dice que justifique, si son verdaderas, justificar si son verdaderas o falsas, una serie de afirmaciones. En la afirmación A dice que en una disolución diluida de un ácido fuerte, HX, un ácido base monoprótico, hay mayor proporción de HX que de, dice que la concentración o la proporción de H de ácido es mayor que la de uno de sus iones, ¿de acuerdo? Del anión en el que se encuentra. Bueno, simplemente tenemos que recordar cómo se trata de un ácido fuerte en disolución acuosa. Ese ácido está completamente disociado, ¿de acuerdo? Ion onsonio más ion X menos. Entonces, si está completamente disociado, quiere decir que desaparece esto. Por lo tanto, esta afirmación es falsa, ¿de acuerdo? Ya que se disocia completamente en sus iones. Al final lo que tendremos, ¿de acuerdo?, en la disolución son iones ozonio y iones X menos. No vamos a tener ácido no disociado, ¿de acuerdo? Por tanto, esa primera es falsa. Vamos a ver la segunda. Lo que nos plantea. Dice, cuando se disuelve acetato de sodio, CH3 o etanoato de sodio, como más guste, en agua, dice que produce iones pues, oxidrilo, ¿de acuerdo? Hidróxido. A ver. Bien. Aquí, ¿qué tenemos que ver? Pues tenemos que ver qué ocurre. Lo primero, que esta sal, cuando se disuelve en agua, se disocia en ion acetato y en iones sodio más. Lo que tenemos que ver, lo que nos están planteando es si se produce la reacción de hidrólisis con alguno de estos iones. En el primer caso no produce hidrólisis, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque procede de una base fuerte. La base fuerte está completamente disociada, entonces no va a reaccionar con el agua. Entonces, en este caso no produce ion, no produce hidrólisis. Pero ¿qué ocurre con el ion acetato? ¿De qué ácido procede? Procede del ácido acético. El ácido acético sí es un ácido débil. Por lo tanto, en este ion sí se produce la esperada hidrólisis. De manera que el CH3COO negativo con agua dará lugar a CH3COOH, ácido acético, más iones OH. Aquí los tenemos, por lo tanto, esto es verdadero. Al producirse hidrólisis, el medio será básico. ¿Veis? Esto va a indicar que esa disolución al final de ácido de acetato de sodio va a tener un pH mayor que 7, ¿de
acuerdo? Porque me está produciendo iones hidróxido o oxígeno. Bien, pues vamos a la siguiente cuestión, la última cuestión. Apartado C. Nos dice que el pH de una disolución 0,1 molar de ácido clorhídrico es menor que el pH de una disolución, es decir, tenemos dos tipos de disoluciones, 0,1 molar de HCl y otra, también 0,1 molar, pero de ácido acético, de CH3, COOH, ¿de acuerdo? Cuya constante de acidez, constante de disociación es 1,75 por 10 elevado a menos 5. Y lo que me dice es que si el pH de esta es menor, el pH del ácido de este clorhídrico es menor que el pH del acético, ¿de acuerdo? Del CH3COH. Comparar los pH. Bueno, sabemos que este ácido es un ácido fuerte. ¿Y qué implica eso? Pues que está completamente disociado. Es decir, que la concentración, cuando reacciona con agua, tendríamos H3O más iones cloruro. Y la concentración que vamos a tener de H3O más va a ser igual, en el equilibrio, va a ser igual a la concentración de ácido que teníamos inicialmente, es decir, 0,1 molar, 0,1 molar. ¿Qué quiere decirnos en el segundo caso? En el segundo caso no está completamente disociada porque se trata de un ácido débil. Al tratarse de un ácido débil, está parcialmente disociado. Es decir, tendríamos una reacción de disociación tal que esta, ¿no? Bien, ¿qué quiere decir eso? Pues si no está completamente disociado, quiere decir que esta concentración que vamos a tener aquí va a ser menor que la concentración, porque no está totalmente disociado, va a ser menor que 0,1 molar. Por lo tanto, se podría calcular, porque me está dando la constante de acidez, y podría plantear y calcular la concentración de H3O+, ¿de acuerdo? Y me da la concentración inicial, o sea, se puede calcular matemáticamente, pero no es necesario. Si tengo mayor concentración aquí que aquí, si esto es menor, ¿qué pH va a ser menor? Recordad que cuanto más ácido, menor el pH. Por lo tanto, es evidente que el pH de la primera disolución, pH correspondiente a la disolución 1, voy a poner aquí simplemente, va a ser menor que el pH correspondiente a la disolución de acético. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Esto es verdadero. Si tenéis tiempo, bueno, yo lo he disociado, pero no he llegado a calcularlo, ¿de acuerdo? Pero lo podéis calcular si queréis. Entonces, con esto terminamos los tres apartados de la cuestión B5. Espero que no haya resultado muy complicado, ¿de acuerdo? Y pasamos ya a la última cuestión de este bloque, la cuestión B6. Venga, hasta ahora, en un momento estoy con vosotros. Bien, vamos ya para realizar la última cuestión del bloque B, la cuestión B6, ¿de acuerdo? Y en esta cuestión se me plantea lo siguiente. Me dan 4 compuestos orgánicos y me preguntan por el tipo de isomería entre 3 pares de ellos, ¿de acuerdo? Ya he escrito aquí previamente representar estos compuestos, nos dan estos datos que son los que nos dan. Entonces, recordad simplemente que dos
compuestos son isómeros, tienen una isomería, cuando tienen la misma fórmula molecular y diferentes propiedades. Pueden tener distintas fórmulas desarrolladas, etc. Diferentes propiedades. Entonces, en este caso, vamos a ver lo que nos están dando. Lo primero, yo recomendaría de que estos ejercicios escribamos cuál es la fórmula que tenemos de esos compuestos, son facilitos. Fijaros, aquí tenemos un grupo alcohol y un doble enlace, que empezamos a numerar por aquí. Entonces se trata de 1, 2, 3, 4 y 5, ¿de acuerdo? Pues tenemos el pent, 2, ol, perdón, 1, 2, 3, 4 en y 2 ol, ¿de acuerdo? Es un alcohol. En el segundo tenemos una acetona, ¿de acuerdo? Es una del pentano y tenemos la acetona en el carbono 3. Entonces, este sería el penta 3 ona. Otra acetona, pero lo tengo en el carbono 2, ¿de acuerdo? Recordad que empezamos a numerar de manera que el grupo funcional tenga con el numeral más bajo posible. Entonces tendríamos otra vez el penta 2 ona. Y el último tendríamos otra acetona, pero tenemos, en vez de ser un pentano, tendremos un 2, 3 y 4, un butano. Y tenemos un radical en el segundo, en el 1, 2, en el 3. Pues sería el 3 metil butanona. No es necesario poner porque no te cabe aquí o aquí, pero sería simétrico, tendría la misma numeración. Butanona. Bueno, pues esos son los 4 compuestos orgánicos que nos están dando. Entonces, como vemos, casi todos son estructurales las isomerías que van a tener. Y entonces, entre el carbono 1 y el carbono 2, están preguntando entre el primero, que es un alcohol, y el segundo, que es una acetona. Por lo tanto, tendríamos una isomería de función. Son dos grupos funcionales diferentes. Propiedades diferentes, está claro. Luego, entre el carbono 2 y el carbono 3, 2 y 3, fijaros que tenemos una pentatreona, lo único que me varía es la posición del grupo funcional. Entonces tenemos una isomería de posición, cambia simplemente la posición en la que se encuentra el grupo cetona. Y entre el 3 y el 4 tenemos dos cetonas, pero uno pertenece a un pentano y otro a un butano. Es decir, tendríamos una isomería de cadena, ¿de acuerdo? Pues ya está. Es decir, a ver que tenemos dicho, vemos cuáles son los grupos funcionales, ¿de acuerdo? Bueno, lo ponéis, lo ampliáis si queréis, ¿de acuerdo? Aquí ponéis un alcohol y una acetona, ya lo hemos visto aquí, y nada más, ¿de acuerdo? Espero que el resultado parece bastante fácil, ¿no? Venga, pues ya hemos terminado con esto del bloque B y pasamos al bloque C, que es el bloque de problemas. Los 4 problemas, los que hay que hacer solamente 2 son 4 puntos. Pues nada, en breve os subo también, explico un poco cada uno de esos problemas por separado. Hasta luego.